Presentamos el último episodio del año 2020 de la serie de podcast de Fundación Noble, Los medios de comunicación en la educación. Las y los invitamos a escuchar todos nuestros episodios donde estuvimos pensando junto a especialistas, docentes, directivos y estudiantes cómo enseñar y aprender a partir de los medios, la comunicación y la tecnología digital. Pueden escuchar todos nuestros episodios en nuestros canales de Spotify y YouTube. En el cruce entre los medios de comunicación, la educación y la tecnología, la Fundación Noble propone espacios de intercambio y capacitación, virtual y presencial, a docentes, estudiantes de profesorado e interesados en mejorar la educación. Para más información entra a www.fundacionnoble.org.ar. ¿Cómo buscamos información confiable? ¿Qué hacemos con el ciberbullying? ¿Qué nuevas formas de contar habilita la tecnología digital? ¿Cómo comunicar lo que se hace en la escuela? ¿Cómo usar el celular en el aula? ¿Pueden los podcasts ser un recurso educativo? ¿Cómo hacer proyectos interdisciplinarios mediados por la tecnología? Las escuelas ya no son las mismas y las preguntas que nos hacemos tampoco. Esto es Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble. ...2020 puede ser recordado como el año de la edad de oro del podcast. Así se titula la nota que Jorge Carrión escribió en noviembre pasado para The New York Times. El escritor y crítico cultural español señala allí que el texto y el audiovisual protagonizaron la mayoría de experiencias informativas y narrativas, pero que ahora se está produciendo un cambio hacia lo sonoro. El 2020 también fue el año de la pandemia, un fenómeno que nos permitió explorar nuevas formas de comunicarnos, expresarnos y estar en contacto. En este contexto, las escuelas también recurrieron al lenguaje sonoro para darle una vuelta de tuerca a la no presencialidad. En este episodio, Podcast en la Escuela, una oportunidad para conectarse con la comunidad, compartiremos experiencias en las que el podcast permitió sostener el vínculo con la comunidad escolar, salirse de formatos conocidos y probar otras formas de enseñar y aprender. El lenguaje de la radio permite producir piezas de comunicación de manera sencilla y accesible. Suele afirmarse que la radio tiene una magia especial. Mi nombre es Mariel Dilenarda, soy locutora y periodista. Desde hace 22 años trabajo en Radio Mitre. Durante 18 años conduje Con Todo Respeto, un programa semanal en la misma radio. Paralelamente, mi tarea principal es la de móvil, con diferentes coberturas a lo largo de estos años. Estuve acreditada en tribunales y desde el año 2000 soy la acreditada de Radio Mitre en Casa de Gobierno. Físicamente desarrollo mi actividad dentro de la Casa Rosada. Desde ahí salgo al aire para el Mitre Informa Primero, que es el informativo de Radio Mitre, y para los distintos programas. Y por esta tarea, el año pasado me premiaron con el Martín Fierro a Mejor Móvil. El poder y la magia de la radio es que sigue siendo un medio capaz de adaptarse a todo. Es un medio que tiene inmediatez, que tiene intensidad, que utiliza un solo sentido desde la persona que lo hace o que hacemos radio, como es el instrumento, que es la voz, pero en el receptor despierta a todos los otros, ¿no? La imaginación, la sorpresa, la capacidad de compartir o indignarse con aquello que se está escuchando y se comparte o no, y esa voz llega al corazón de las personas. Y además ese poder de la magia en muchos lugares, aunque parezca increíble, sigue siendo el único medio que tienen muchas de las personas, sobre todo en lugares muy alejados, más allá de la tecnología y de los celulares y demás, para enterarse, porque a veces, fallan los celulares o las células de los celulares, incluso la televisión no penetra y la radio tiene manera de hacerlo, tiene momentos de gratísima compañía, tiene momentos de reflexión, tiene momentos en donde, hace que esa persona que la está escuchando se sienta acompañada. Y ese es el poder, creo yo, de la radio. En eso reside el poder. Las nuevas generaciones tienen que acercarse nada más a agudizar el oído
pero cuando quienes hacemos la radio la sentimos, les puedo asegurar que se recibe de manera perfecta el mensaje. La radio genera una relación muy especial con sus oyentes, una relación de cercanía y de complicidad. Mariela explica cómo se produce este vínculo tan cercano pese a la distancia física. Los lazos con la audiencia se generan a partir de la autenticidad de quien hace la radio. La voz no miente, la voz expresa los sentimientos más profundos que tenemos en nuestra alma. La voz expresa nuestras ideas y aunque tengan nuestra propia impronta, si hay indignación, si hay amor, si hay empatía, si hay paz, si hay dolor, todo eso la voz lo refleja. Cuando hacemos radio, nos sentamos frente a un micrófono y estamos llegando a miles de millones. Sin embargo, esa conexión uno la hace con un otro. Uno elige hablarle a un otro, como si te sentaras en lugar de frente al micrófono, frente a frente con un amigo y compartieras una opinión con el compromiso que implica ser un comunicador, pero que te sale desde adentro, desde las entrañas, desde el alma. La autenticidad creo que es lo que genera esa empatía, ese lazo afectivo con el oyente y de compromiso también frente a opiniones más comprometidas o temas que hacen a la actualidad y a lo que a todos nos interesa. Al hacer un podcast en la escuela también generamos vínculos entre estudiantes, docentes, familias e incluso con el mismo barrio. Potencialmente un podcast escolar puede llegar a cualquier lado y por eso es tan importante tener en cuenta esta capacidad de la radio de hacernos sentir cerca y tener en cuenta quienes están del otro lado. Silvia Bacher es periodista y docente, fundadora de la asociación civil Las Otras Voces, Comunicación para la Democracia. También es creadora de la Red Nacional de Radios Escolares. Para ella, la radio en la escuela es una gran oportunidad. La radio escolar es un espacio excelente para participar, para expresarse libremente, para acceder a información, para transformar la comunidad, para apropiarse desde la infancia, desde las adolescencias, de esa noción de ciudadanía que la Convención de los Derechos del Niño extiende a todas las personas y que la radio escolar se ofrece como una oportunidad casi única que permite incorporar a la currícula con una apertura maravillosa de incorporar temáticas que apasionan a las nuevas generaciones y que tradicionalmente no son tenidas en cuenta. Para mí la radio en la escuela es un proyecto particularmente innovador. Recupera lo mejor de todas las ideas que proponen los nuevos modelos. Tiene todo lo que hoy se llama Space Maker, tiene mirada crítica, tiene participación, propone diálogo, propone todo lo que tiene que ver con identificación de problemas, tiene toma de decisiones, tiene diálogo, tiene incorporación de temáticas, convivencia, retención escolar, identificación y atención de los compañeros, preocupaciones, temas de actualidad, temas ambientales, problemáticas individuales y colectivas, mirada crítica, expresión de ideas, todo aquello que hace a la realidad de las infancias y adolescencias, el respeto por el otro, la escucha por diversos puntos de vista, la expresión de ideas, como decía. O sea, recupera lo mejor de las mejores prácticas de todos los tiempos y está ayornada, por supuesto, con todas las propuestas de los dispositivos tecnológicos y de los nuevos lenguajes traídos por los podcasts.
mi nombre es Leonardo Cáceres, soy el director de la secundaria 23, una escuela que está en Villa La Florida, partido de Quilmes. Y bueno, nuestra experiencia con lo que fue Sonidos 23 durante el 2020 nos dio muchas satisfacciones respecto del podcast en la escuela. ¿Por qué vale la pena hacer un podcast desde la escuela? Y te permite de alguna manera amplificar voces y llegar con la presencia de la escuela a los lugares más diversos de la comunidad, ya que en el caso nuestro lo que hemos hecho fue reproducir en un horario prefijado nuestro programa con una diversidad de matices y diversidad de temas que nos permitían no solo informar a la comunidad, sino también fortalecer los contenidos que nosotros teníamos a nivel curricular en el ciclo lectivo. Y debido a que la pandemia nos había cercenado un poco los espacios a través de la virtualidad y no desde la presencialidad, hemos logrado con estos espacios hacer participar a las áreas a través de contenidos mismos que se podían reproducir y que los chicos podían escuchar con las diversas aplicaciones en el momento que quisieran. Buenas, mi nombre es Carlos Cristop, soy profe de música de la escuela secundaria número 23 de Villa La Florida, Quilmes. También soy el encargado de la edición del podcast de nuestra escuela. Creo que vale la pena hacer un podcast en la escuela porque habilita un espacio de verdadera construcción colectiva, un espacio muy abierto y muy accesible. Hoy es muy sencillo grabar nuestra voz y compartirla, algo que tal vez hace no mucho tiempo hubiese resultado más complicado, hoy no lo es. Si uno tiene un celular a mano, se puede grabar, compartir ese audio por WhatsApp y ya está siendo partícipe de un podcast. Nosotros a lo largo del año trabajamos de esa manera. Simplemente proponíamos alguna temática para cada programa y después armábamos algo con lo que nos llegaba, con la respuesta que surgía de la comunidad de nuestra escuela. Y así logramos que se sumen profesores, auxiliares, directivos, alumnos e incluso las familias de los alumnos. A mí me llegaban esos audios por WhatsApp y después hacía la edición sumando música y efectos que vayan en consonancia con ese discurso, que era un discurso espontáneo, era aquello que nuestra comunidad tenía ganas de compartir. Esta fue una manera de seguir construyendo algo juntos a pesar del distanciamiento de la cuarentena. Desde el sur del conurbano bonaerense, esta escuela encontró en el lenguaje sonoro la posibilidad de trabajar los contenidos escolares más diversos, de integrar a las familias y de convocar a sus estudiantes. Mi nombre es Melanie Pucheta, estoy cursando segundo año en la escuela secundaria número 23 de La Florida. Mi experiencia en la radio fue muy enriquecedora, ya que me permitió la posibilidad de transmitir a través de este medio distintos acontecimientos, aumentar los conocimientos, aprendiendo sobre culturas, historias, raíces de nuestro país, del mundo y una amplia enseñanza acerca de muchos temas de una manera diferente, emocionante y divertida. Para Melanie, poder ser parte de este podcast fue una experiencia valiosa y muy distinta a lo que había hecho hasta entonces como estudiante. Le permitió informarse y aprender, pero también sentirse cerca de la escuela. Nosotros habíamos pensado elementos para llegar a los chicos a través de la conectividad y el aprendizaje y se nos había complicado con estas cuestiones, por lo tanto decidimos generar un formato que nos permitiera trasladar las aulas a una especie de radio itinerante que pudiera escucharse 2 veces por mes y que tuviera temáticas mensuales, por ejemplo en mayo el proceso revolucionario, la gesta de diferentes héroes de la patria, Belgrano, San Martín, Sarmiento, etc. O algunas temáticas como por ejemplo salud, deportes y sobre todo música, ya que somos una escuela de música, la primera escuela de música del distrito de Quilmes. También desde el sur del conurbano bonaerense nos llega otra experiencia, esta vez un podcast pensado para el nivel inicial. En este caso, las docentes del jardín recurrieron a la literatura y decidieron ponerle su voz a una serie de audiocuentos que compartieron con sus estudiantes. Hola, mi nombre es Karina Alejandra Novoa, soy directora del Jardín de Infantes 911 de San Vicente, Buenos Aires.
El proyecto de podcast surge a partir de la realización de proyectos innovadores que tiene la institución educativa que conduzco. Cada docente participa durante el año con una propuesta innovadora y en este caso la propuesta innovadora que propuse es mía. Yo también soy parte de estas propuestas, así que durante todo el tiempo de ASPO acompañamos a los niños con la radionovela en el marco de un proyecto literario. Una de las características que tiene este proyecto es que va a llegar a los niños a través de audios. Esto es parte de la literatura también, transformar la palabra en voz. Y bueno, a partir de esa propuesta tiene esta característica tan linda también de poder acompañar la palabra o la voz con sonidos, y los niños van creando un clima especial que rodea la literatura. El mundo del podcast recupera la oralidad, la posibilidad de comunicarnos a través de la palabra hablada. Las voces que nos llegan, con sus matices, sus tonos y sus timbres, logran una cercanía especial entre quienes hablan y quienes escuchan. Por las familias fue recibido muy bien. Sabían y esperaban a las 16 horas el próximo capítulo de la radionovela. Y la verdad que fue algo muy satisfactorio que los niños conozcan la historia de Fernán y Malena en este caso, y que cuando la docente pregunte en otros contextos qué fue lo que le pasó a Malena y a Fernán, los nenes puedan responder, y que también descubran estos sonidos de playa, porque la novela trata de esto, sobre días de playa. El impacto fue importante, y también fue muy importante el impacto en el grupo de docentes y en mí, por supuesto. Creo que fue algo novedoso, si bien sé que es un formato que no es novedoso, pero sí fue novedoso para mí, y todo proyecto innovador lo que tiene es que tiene que generar una huella. Así que creo que con el podcast lo hemos logrado como jardín. Las experiencias que compartimos en este episodio son simplemente una muestra de todo lo que podemos hacer en las escuelas a partir de la producción de podcast. Karina, Leonardo y Carlos nos animan a seguir sus pasos. Vale la pena rotundamente hacer un podcast porque es muy importante acompañar la palabra escrita con la palabra hablada. Destacar la oralidad en este caso es muy importante para los niños del nivel inicial y de otros niveles también. Desarrolla la creatividad y la imaginación, genera suspenso, y creo que en este marco la importancia es el poder acercar la voz del maestro a los niños, que a veces es lo primero que olvidamos cuando dejamos de ver a alguien. Creo que es fundamental escucharnos y desarrollar en los niños esta habilidad y situarlos en calidad de oyentes. Creo que es muy, muy hermoso. Hoy podemos aprovechar la posibilidad de sumar nuestras voces y construir algo en ese lenguaje radiofónico que nos permite jugar con las imágenes que construyen las palabras y los sonidos. Para nosotros, que somos una escuela orientada en música, nos resultó un espacio particularmente pertinente para mostrar lo que hacemos. Pero creo que todas las escuelas tienen su identidad y todas pueden encontrar algo para decir y compartir. Para hacer un podcast no se necesitan muchos conocimientos, ni tampoco recursos sofisticados. Hacer radio es muy accesible, pero hay que tener en cuenta qué queremos contar y cómo hacerlo. Mariel Dilenarda nos aconseja lo siguiente. El consejo que le daría a los estudiantes y docentes que quieran hacer una radio escolar o un podcast, que lo tomen con el compromiso de que van a hacer un producto serio, que sean responsables en lo que van a transmitir en cuanto al contenido, pero que no le quiten la parte lúdica que tiene la radio, que se diviertan, que la sientan, que se emocionen. El mensaje no tiene que ir vacío de estas emociones. Entonces, que se preparen, que la tomen con seriedad, pero que se diviertan, que no le saquen esa parte lúdica que tiene la radio. Un buen podcast para mí tiene que ser claro, tiene que ser conciso,
tiene que tener ideas principales, ideas fuerza, que se puedan transmitir con una oratoria coloquial, con palabras fáciles, con ideas fáciles que me queden en la mente, que las pueda retener, que le pueda prestar atención, al igual que con la radio, haciendo otras cosas, sino que sea fácil como para que se le pueda prestar atención aún haciendo otras. Para eso necesito que sea atractivo desde quien me lo cuenta, que sea fácil en el lenguaje, que no tiene por qué no ser rico ese lenguaje, pero sí fácil, y las ideas tienen que ser muy concretas y muy concisas, para que me queden, para que mi cerebro las registre, para que me sume. En este episodio las y los invitamos a pensar en las posibilidades de trabajar con el podcast en el aula. Contenidos, habilidades, vínculos. El lenguaje sonoro permite generar oportunidades para trabajar todo esto de una manera sencilla y muy accesible. Solo es cuestión de animarse. Yo creo que la radio en la escuela es una oportunidad maravillosa para concebir la nueva ciudadanía o la ciudadanía digital, pero también esta noción de ciudadanía plena, como decíamos antes, apropiada por las nuevas generaciones, concebida y amparada por la Convención de los Derechos de la Infancia, imprescindible en el siglo XXI y que tiene que ser recuperada por la escuela de manera urgente en tiempo donde la pobreza está calando tan hondo en nuestro país. Soy una apasionada desde siempre de la radio escolar, así que a no perder esta oportunidad de volver a implementarla hoy con nuevos formatos. Viva la radio, como digo siempre, vivan la radio, a disfrutarla y hacer escuchar las voces de las infancias y adolescencias que tienen tanto para decirnos. Hay que escucharlas para aprender y construir una democracia plena y absoluta con sus voces, porque si no, no hay democracia posible. Lo que acaban de escuchar fue el último episodio del año 2020 de la serie de podcast de Fundación Noble, Los medios de comunicación en la educación. Las y los invitamos a escuchar todos nuestros episodios donde compartimos experiencias, miradas y reflexiones acerca de la relación entre los medios de comunicación y la escuela, y de las posibilidades que la comunicación y la tecnología permiten para pensar nuevas formas de aprender y de enseñar. Agradecemos a todas las personas que pusieron sus voces para enriquecer los episodios que grabamos en este año. Pueden encontrarlos en Spotify y YouTube. Nos hicimos preguntas, escuchamos varias voces y aportamos algunas conclusiones posibles. Esto fue Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble.